Otro gran arquitecto de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Italia fue Filippo Juvara, nacido en 1678 y muerto en 1736. Era de origen siciliano. Se formó en Roma junto a Carlo Fontana como escenógrafo más que como arquitecto. Los escenógrafos son los profesionales que diseñan precisamente las escenografías para los teatros, para las óperas, etc. Muerto Fontana, se traslada a Turín, donde retoma las obras dejadas 3 décadas atrás por Guarino Guarini. En sus trabajos más destacados muestra la influencia del barroco monumental francés, que por esa época se estaba imponiendo en Europa. Este barroco monumental tiene una raíz más bien berlinesca, con un uso grandioso de las formas. El primer proyecto destacable de Juvara en Turín es el Palacio Madama, con un uso canónico del lenguaje clásico, con clara influencia de Vignola, solo alterado por el cuerpo avanzado central, la aplicación sistemática de órdenes colosales y los florones decorativos de la cornisa. Este barroco de Juvara en este palacio denota ciertamente la influencia del barroco francés, con los 3 cuerpos y un ático rematado con una balaustrada. En el interior del Palacio Madama no encontramos en él tampoco mucha decoración, sino que se mantiene bastante sobrio, fiel al gusto decorativo de la corte de Turín por esa época. La doble escalera monumental que avanza hacia los 2 lados en este vestíbulo es la característica principal. En la parte alta se encuentra una bóveda de cañón con casetones. Pero quizás su obra más importante en Turín sea la Basílica de Superga, construida entre 1617 y 1731. Fue mandada a edificar por Víctor Amadeo II de Saboya en lo alto de la colina de Superga, una colina que domina la ciudad de Turín. Juvara usó una arquitectura clasicista con un toque barroco propio del momento. La iglesia se edificó para albergar las tumbas de muchos de los príncipes y reyes de la Casa de Saboya. El esquema compositivo de esta basílica está organizado mediante una planta centralizada cubierta con una gran cúpula, a la que se adhiere el complejo del monasterio hacia el este. Por otro lado, hacia el oeste tenemos el pórtico principal con una triple escalinata de acceso. Como vemos en la sección, la cúpula es bastante alta y tiene un tambor bastante elevado también sobre el espacio central. El pórtico principal de acceso a la basílica está realizado en orden compuesto, sin ningún tipo de distorsión propia del barroco, sino siguiendo los elementos clasicistas ortodoxamente. Es decir, Juvara aquí se hace eco de los tratados probablemente de Vignola y quizás también del Tratado de Vitruvio. A la manera de las iglesias centralizadas del barroco francés, el cuerpo principal cupulado queda expuesto al exterior y los campanarios retroceden hacia el complejo monástico, quedando detrás de la cúpula principal y detrás del pórtico. Aquí vemos una fotografía de vista la cúpula por la parte de abajo, con los 8 radios que dominan su composición y el tambor de altas ventanas. Luego, en 1729 se le encarga el Palacio Stupinigi, partiendo también del esquema francés de la ruptura de los volúmenes y la grandiosidad. Juvara se toma la libertad de alterar la composición volumétrica de tipo francés rectilínea con unas formas bastante atrevidas que son casi tentaculares, es decir, como tentáculos que avanzan en el espacio con determinados ángulos en cada uno de sus componentes. El proyecto original contemplaba una serie de grandes pabellones dispuestos en red, conformando diversos espacios de tal manera que cada uno de ellos se constituyese en centros y ejes paisajísticos en combinación con los jardines geométricamente diseñados y que son complemento de la arquitectura. Aquí vemos la fachada principal del cuerpo central de este palacio, donde domina la cúpula sobre el gran pabellón, y tenemos los brazos que avanzan en ángulo en los 2 sentidos, creando una composición simétrica. El diseño de los interiores es más bien extravagante, y esto también
se refleja en la decoración interior con fantasiosos trampantojos. Prácticamente no hay pared que quede libre de este esquema. Lo mismo vemos en las fotos del vestíbulo, donde el abigarramiento de la composición es también complementado por el mismo abigarramiento en la decoración, haciendo de este palacio ya un palacio no tanto barroco sino rococó. La última fase del tardo barroco italiano, ya en pleno siglo XVIII, se desarrolla en dos lugares, en Nápoles y en la propia Roma. En el reino de Nápoles, que venía siendo durante todo el siglo XVII uno de los centros de poder económico y artístico de Italia, a comienzos del siglo XVIII logró su independencia de España. Si bien en 1735 un príncipe español, Carlos, es coronado rey. Este Carlos será el encargado de convertir a Nápoles en una auténtica capital. Luego pasará a gobernar la propia España con el nombre de Carlos III. El principal proyecto que el rey Carlos desarrolló en Nápoles es el Palacio Real de Caserta. Este nuevo palacio gubernamental fue encargado a Luca Vanvitelli a partir de 1751. El modelo original es obviamente el del Palacio de Versalles, diseñándose un gigantesco prisma roto en los ángulos y en los tramos centrales mediante el uso de cuerpos avanzados, ligeramente avanzados a ambos lados. Y aquí ya no se encuentran pilastras como en el resto de la fachada, sino semicolumnas, lo cual le da más volumen a la propia fachada. Es decir, la tripartición está marcada por los dos cuerpos laterales que están adelantados con semicolumnas jónicas y el cuerpo central del mismo orden jónico también adelantado y con columnas. Siguiendo el modelo francés, el Palacio de Caserta fue concebido como la residencia de toda la corte, con 1.200 habitaciones articuladas a través de 4 patios interiores. Finalmente, nos vamos a trasladar de nuevo a Roma para hablar de los últimos proyectos del barroco, de los últimos edificios del barroco en esta ciudad. Durante la primera mitad del siglo XVIII asistimos al fuerte debate habido en la propia Roma entre los partidarios del barroco de tradición italiana y los partidarios del barroco de tradición más bien francesa. Este debate se refleja sobre todo en la conclusión de una serie de obras arquitectónicas y urbanísticas emprendidas o planteadas algún tiempo atrás. Un buen ejemplo del debate fueron los diferentes planteamientos presentados para la urbanización de la colina de la Trinità, en donde se construyó lo que actualmente se conoce como la Plaza de España. El primer proyecto de Bernini, de hacia 1660, planteaba un gigantesco círculo central a media colina, sobre el que se volcaban los tramos inferior y superior. Finalmente se llevó a cabo el proyecto diseñado por Specchi, con una escalinata muy articulada, cuyo remate más destacado es la iglesia que está ubicada en la cima. Ahora bien, esta escalera, que realmente esto lo que es la Plaza de España, no es una plaza sino una gran escalera que cubre el desnivel entre una calle y otra, se va desarrollando en sus orígenes, o sea en sus inicios, con 3 cuerpos que van avanzando en la subida, divididos también en 3 calles, para llegar a una unificación de un cuerpo donde se desarrollan 2 ramas laterales que siguen subiendo en 2 tramos. Se llega aquí a una pequeña plaza con algunas esculturas, una especie de descanso de grandes dimensiones, para luego seguir ascendiendo mediante 2 tramos unificados a otro pequeño descanso donde hay una fuente de pared, y finalmente se desarrolla el movimiento hacia un lado o hacia el otro, bifurcándose la escalera hasta llegar a la parte superior, donde tenemos la fuente del remate y en el fondo la fachada de la iglesia. Si uno se pone a contemplar el movimiento que tiene que desarrollar o realizar en cuanto al desplazamiento por esta gran escalinata, podemos darnos cuenta que es fácil poder visualizar el edificio que está al fondo desde diversos ángulos, siempre sirviendo de fondo y contemplando o adquiriendo la comprensión del espacio solo a través del movimiento que uno realiza. Aquí vemos una foto aérea de la Plaza de España de Roma en la actualidad.
Este es un lugar pues muy popular entre los turistas el día de hoy. Se plantó cerca de la cima un antiguo obelisco egipcio que también estaba en Roma desde tiempos antiguos. Luego, el otro gran proyecto del siglo XVIII, del último periodo del barroco en Roma, es la Fontana de Trevi, un proyecto que se inició en 1732 y se concluyó en 1762. La Fontana de Trevi, diseñada por Salvi, es otro ejemplo del embellecimiento urbano que se realizó en Roma durante estos años. Diseñada frente al Palacio Poli, su estructura clásica de arco de triunfo se ve alterada por el uso de la decoración grutesca. Estamos ante un concepto urbanístico muy interesante. ¿Se trata de una plaza para una fuente o más bien una fuente para una plaza? Porque aquí el monumento se convierte precisamente en el espacio, lo abarca todo. Es decir, esta fuente, con todos sus detalles y su escenografía, abarca la totalidad de la plaza. Aquí vemos algunas imágenes. Finalmente vamos a hablar de la iglesia de Santa María Magdalena, o más bien la fachada de esta iglesia. Muestra la alternativa de un uso barroco del lenguaje clásico que ya lo encontramos próximo, o ya más bien totalmente, en el rococó. Una fachada que es un tardo recuerdo de las fachadas borrominescas en pleno siglo XVIII. Por otro lado, la fachada de la iglesia de San Juan de Letrán, un proyecto de 1732 al 35, trata de solucionar el debate entre el barroco italiano y el barroco francés. En esta fachada de San Juan de Letrán asistimos a un uso ya académico del lenguaje clásico, ciertamente monumental, pero ya muy cercano al neoclásico. Entonces, podríamos decir que el tardobarroco italiano no fue una etapa uniforme estilísticamente hablando. Durante las últimas décadas del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, Italia asiste al cruce de varias corrientes, como el barroco dinámico italiano, el monumental francés y los primeros conatos de neoclasicismo y rococó. En cualquier caso, en este periodo, Roma ha perdido el protagonismo de representar la vanguardia para convertirse en campo de pruebas de estilos generados en otras regiones.